en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto tiene también que ver con presentar nuestros cuerpos, ya que no es de nosotros, sino es del Señor, presentarlos sanamente. Y muy bien, hermanos. Debemos mantener esa relación con el versículo 1 del capítulo 12. Estamos presentando nuestros cuerpos. Entonces, si ese cuerpo pertenece al Señor, ¿cómo lo voy a usar para entregarlo al vicio, a la glotonería, así esos excesos que dañan al cuerpo? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el próximo par de pecados también tiene que ver con el cuerpo, lujurias y lascivias. Todo lo que tiene que ver con, como ha dicho nuestro hermano, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la inmoralidad, esos excesos, eso entregarse a las pasiones bajas de la carne. Todo eso no debe verse en el creyente. Y las otras dos tienen que ver con la contienda y la envidia, pues. Esa es otra cosa que... ¿Por qué están estas exhortaciones aquí, hermano? Porque hay esas tendencias en nosotros, lamentablemente. Y tenemos que buscar la ayuda del Señor para ser vencedores. El versículo 12 nos habla de la hora. Y sería bueno que no salgamos de esta conferencia como a lo mejor llegamos. El día que empezamos, tomamos una porción y quisimos animarnos para ver hacia arriba. Que no salgamos igual en el ambiente, como viéndonos en las calles, como viéndonos en el abasto, como que no miremos hacia arriba, hermanos. Se dice que las horas más oscuras de la noche empiezan a las 3 de la madrugada, la última vigilia, que es de 3 a 6. Y son las más oscuras porque las constelaciones que estaban haciendo enfrentamiento contra la oscuridad empiezan a meterse. Y lo hacen porque ya el sol viene, que es el que se va a encargar de quitar las tinieblas y establecer su luz. Esas son las horas que estamos viviendo. Hay 10 porciones que nos hablan de lo que el espíritu, relacionadas con el espíritu, y entre esos está el espíritu del arrebatamiento. Y se dice que esto va más allá de estar pendiente de la venida del Señor, porque es como que estamos parados aquí, pero pensando en que ya vamos a ser arrebatados. Entonces el Señor nos ayude, pues, que, como dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas es todo aquello que confunde. Nosotros mismos, si no tenemos cuidado, luchamos por expresarnos, porque aquello es tan fuerte en la confusión que podemos pensar esto y el otro piensa aquello, pero es que estamos tratando de una influencia tenebrosa. Entonces debemos de procurar ver hacia arriba, ver al Señor y pensar en que dentro de poco, lo que queda de las horas tan oscuras, que por eso las almas no se conviertan, porque están, el que más sufre de insomnio a las 3 de la mañana está dormido, 4 de la mañana está dormido, porque a esa hora ya está cansado, está dormido. Entonces el Señor nos ayude para que estemos pendientes de la venida del Señor y todo aquello que el Señor nos ayude para pasar este tiempo. Hay tiempos buenos y hay tiempos de prueba, hay tiempos de disciplina. Dios lo hace como Él quiere, a nivel de nación, como Él quiere. Entonces el Señor nos ayude para que estas situaciones no quiten la paz y menos la esperanza y que apoquen la fe, que llevemos una vida que es lo que va a combatir contra las influencias tenebrosas que podamos ver en este tiempo tan difícil en el país. Una pregunta. El versículo... Momentico, uno a la vez. Versículo 11.
Versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Busquemos en el Evangelio de Juan, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí en este versículo 24, el Señor dice tiene, no que tuvo ni que va a tener, sino que tiene. Entonces me gustaría que las personas que tienen a cargo pues la dirección de esta conferencia nos den una explicación más amplia, por cuanto este versículo 24 para mí es una guía como para que la persona esté permanentemente en los caminos del Señor. No es que nuestra salvación está más cerca, como dice el otro versículo de Romanos, versículo 11. Yo creo que hay que andar en el camino, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el Señor. Y esta es palabra del Señor directamente, no del apóstol que escribió la epístola. Entonces me gustaría, para mayor conocimiento, que se amplíe sobre el verbo, porque se utiliza el verbo presente, el que oye mi palabra, el que oye. Y hay unos juicios ahí que en ese mismo versículo que no tienen pues concordancia con la vida, pues ya después de que la persona ha oído la voz del Señor. El hermano quiere que le recuerde la experiencia de un joven creyente que estaba evangelizando y se encontró con un caballero. Y entonces él le dijo, como buen creyente, le dijo, ¿usted es salvo? Y el caballero, un caballero muy, con un aspecto de un hombre de respeto, le dijo, yo fui salvo, yo estoy siendo salvo y yo seré salvo. Era el doctor Ironside, un escritor de comentarios bíblicos. Él estaba diciendo exactamente lo correcto. Yo fui salvo el día que el Señor, yo le acepté, puse mi confianza en Él, salvo de la pena del pecado. Tiene vida eterna. Estoy siendo salvo del poder del pecado en mí. Usted sabe muy bien que el pecado está en nosotros todavía y tenemos que luchar. Por eso es que habla aquí de las armas de luz, porque estamos en una guerra espiritual. Entonces el Señor nos está salvando por su espíritu, por su palabra, y el creyente tiene que velar y orar para que no caiga en tentación. Esa es la salvación tiempo presente, y hay una salvación futura que es la que se refiere a este pasaje. Entonces usted tiene que unir, eso es lo que se llama la norma de interpretación bíblica, la ley de la mención total. El verbo salvar se usa en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro en toda la revelación del Nuevo Testamento. En este caso, nuestra salvación está más cerca, o sea, está por delante, pero está muy cerca cuando el Señor nos va a salvar de la presencia del pecado. Ya cuando lleguemos al cielo, ya no tenemos que orar como tenemos que orar, Señor, guárdame, Señor, ayúdame para no pecar contra ti. Usted está haciendo eso, ¿verdad? Yo también, hermano, y ore por mí. Bueno, entonces esos son los tres aspectos de la revelación. Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Espero que usted también tenga claro eso, por la gracia del Señor. Hermano, aquí. Disculpen, hermano, quería simplemente hacer una pregunta por algunas inquietudes que a veces ocurren, pues. Yo quisiera que ustedes nos aconsejaran, pues, nos hablaran con respecto, pues, a lo que tiene que ver con las redes sociales. Sí, porque aquí se habla de las tinieblas, se habla de la noche. El día pasado, yo como no
no soy muy usuario de las redes, pues. No soy usuario de las redes, ¿verdad? Entonces, bueno, por algunas razones, ¿verdad? Entonces me tuve que involucrar en el WhatsApp. Y en una oportunidad, equivocadamente creo, me enviaron una hermanita, me envió un mensaje, pensando que se lo estaba enviando a una de las hijas mías. Entonces ella decía algo así, una de esas repeticiones de mensajes que dice, haz esto, haz lo otro y tal, y prosperará. Y reenvíalo a varias personas y yo no sé qué obtendrás. Algo así decía el mensaje. Aparte de eso, como hemos leído sobre no dirá falso testimonio, en las redes sociales uno observa mucho cosas, pues hasta fotos, videos, como todo ahorita con la informática se edita y se hace, y a veces resulta que son mentiras. Y nosotros empezamos a reenviar esos mensajes y estamos diciendo como si fuera un falso testimonio también, pues. Quisiera que explicaran algo sobre eso, pues, nos aconsejaran. Bueno, las redes sociales pueden ser buenas, pueden ser malas, dependiendo del uso o el abuso. Nosotros tenemos la necesidad de comunicarnos, pero algunas veces abusamos de las redes sociales poniendo mensajes que no convienen o mostrando más de nosotros que lo que convienen. Ese realmente es un tema en sí, pero las redes sociales como tal no son malas, pero sí debemos ser muy prudentes en el manejo que ellas tengamos. Aquí en las conferencias hemos recibido fotos de cómo va la conferencia en Sincelejo, de cómo va la conferencia allá en Aroa, y seguramente allá han recibido fotos. Esa parte es buena, pero esos mensajes que para ser reenviados, o que si estoy mostrando mucho de mí mismo, estoy entrando en la casa, saliendo de la casa, llegando al trabajo y publicando fotos de todo lo que yo hago, eso no es prudente. Entonces tenemos que ser prudentes, como dice el apóstol, todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora, la sombra de las tinieblas tiene que ver con los pecados mencionados, porque ¿quién va a adulterar en público? ¿O a fornicar en público? ¿Quién va a cometer algunas de esas faltas delante de los demás? Entonces, tiene mucho que ver con esa vida secreta, con lo que hacemos a escondidas y que no nos conviene que otros lo sepan. No, debemos andar, como dice aquí el apóstol, como debía. Llevar vidas genuinas, hermanos. No estar hablando a espaldas de otros. No estar llevando una doble moralidad, una doble vida, queriendo aparentar lo que yo no soy. Eso es satánico, porque esas son obras de las tinieblas. Esas mentiras que decimos, esas cosas, aquí la lujuria, la lascivia, esas son cosas secretas que lo podemos ocultar delante de otros, por supuesto delante de Dios no, pero Dios lo condena. Son obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de luz, seamos genuinos, que los que vean en nosotros, eso es lo que somos. El apóstol dijo, mire, lo que ustedes vieron y oyeron, eso es lo que yo soy. Entonces, seamos claros en nuestra vida, vistámonos del Señor Jesucristo. Lo que la gente veía en el Señor, eso es lo que Él era. Lo que la gente oía del Señor, eso es lo que Él era. Así deberíamos ser nosotros. Hermano, permítame, con temor y temblor, hacer el siguiente comentario. Tengamos cuidado al entrar en un website. Un hermano que es
psiquiatra de asambleas en otro país. Él habló sobre la pornografía, escribió sobre eso, él tiene encuestas y él ha llegado a la convicción de que en una asamblea de 40 miembros, a lo menos 10 miembros se ha metido en un website para ver pornografía. Yo temblé y estoy temblando. Hermanos, aquí hay una palabra lascivia que indica que ya no tienen ni vergüenza de hacerlo en público, esa barbaridad. Y en algunos casos han tenido que ser, les ha llevado lo que usted está viendo, usted después lo va a hacer. Por eso que el capítulo termina diciendo: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. No. Si es mejor perderlo, no perder esa bendición, ese privilegio de tener esas oportunidades, piérdalo, pero no tropiece. Entonces que el Señor nos ayude, hermano. Porque el hermano es un anciano en una asamblea. Él dijo, pareciera increíble, pero es la verdad. Y yo creo que muchos de los que están aquí saben que yo estoy diciendo la verdad también. Entonces el Señor nos ayude, hermano. Las tinieblas están asociadas con el pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso que yo aprecio que mi esposa esté pendiente cuando yo estoy conectado a internet. Yo tengo que cuidarla a ella, ella tiene que cuidarme a mí. Y muchas veces me molesta un poco porque ella me dice, ¿qué estás viendo? Y yo creo que está dormida ahí, pero me está cuidando. Pero bueno, pero yo no soy ningún sinvergüenza. No, pero es que hay ese peligro. ¿Quién es esa que está viendo allí? ¿Y por qué está esa hermana a esta hora de la noche despierta y conectada? Ay, ay, ay. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque la meta está cerca. Pronto viene Él. Señor, nos ayude a seguir. Don Félix, yo no me había dado cuenta que usted estaba aquí, aprecio verle. No tire la toalla, hermano. La meta está más cerca ahora. Señor, nos ayude a terminar bien, agradando al Señor. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces tenemos que conocer el tiempo. Estamos al borde de la meta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuando el corredor, por más cansado que esté, ¿cómo es que dicen por allá? Echa el resto, ¿no? Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, sigamos adelante. Digámosles no al pecado. Cuidémonos de eso. Gracias, hermanos, por decir eso. Usted tiene hijas y uno tiene que cuidarse uno, cuidar la esposa y cuidar los hijos de uno. Que están viendo nuestros hijos, que están conversando. Oye, hermanos, estamos rodeados de peligros. Nos pueden hacer sucumbir. La meta está cerca, vale la pena seguir, diciéndole no al pecado y agradando al Señor. Posiblemente es el mismo hermano que está refiriéndose, don Samuel, que le he oído decir pues que se ha comprobado hasta químicamente que lo que él ha mencionado, la pornografía, produce una adicción tan fuerte como la adicción de las drogas. Es algo en la propia química de la persona que llega a estar enviciado, adicto,
tan fuertemente como cualquier persona en un peor drogadicto que podría existir. Entonces, lo que ha dicho nuestro hermano, muchas gracias por haberlo dicho y además de todo ese aspecto moral, uno tiene que guardarse de la levadura, como dice la Escritura. Está el otro aspecto también de la pérdida de tiempo. Aquí está hablando de todo el mundo sabe lo que es levantarse temprano, apurado. No se va a poner a perder tiempo en la mañana porque tiene que llegar al trabajo. Bueno, hermano, el tiempo es corto. La Biblia habla de redimir el tiempo, de aprovechar bien el tiempo. ¿Y cuántos minutos se pierden? Uno lo siente por experiencia, pero ¿cuántos minutos se pierden en las redes sociales y en todo eso relacionado? Es un misterio cómo la computadora que nos ahorra tanto tiempo, no tenemos que ir al banco ahora y meternos una cola porque lo tenemos en la casa, pues. Pero a la misma vez, por el otro lado, a veces nos quita demasiado tiempo. Tiempo precioso que podía ser aprovechado espiritualmente y para el beneficio de la obra. Entonces, conociendo el tiempo, hermano, no hay tiempo que perder. Termino con esto, cuando yo fui salvo a la edad de 18 años, tengo vergüenza de decir eso, siendo levantado en un hogar cristiano, llegar hasta esa edad sin la salvación, pero no me olvido la noche que fui salvo y se lo dije en la casa de mis padres y estaban mis abuelos ahí. Mi abuelo, don Santiago Sever, lo único que él dijo fue, bueno, ahora tienes que ganar el tiempo perdido. Y no me he olvidado de eso, no lo he podido hacer como quisiera, pero ojalá que el Señor nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Ya es la hora para el receso, hasta las 10:30. Vamos a cantar, un hermano va a dar gracias por el buen estudio y también por el café. Uno tiene ahí 3 puntos para el café en esta mañana. Y el ministerio entonces va a comenzar a las 10:30, media hora de oración, y de 11 a 12 la enseñanza de la palabra. Vamos a cantar la primera y la última estrofa del 188. Vamos a ponernos de pie. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Jesús, mi Señor, mi alegría eterna, Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vida de traiga. Jesús, mi Señor, mi alegría eterna, me amó y me salvó, en su gracia tierna.